Buenas tardes, Buenas tardes. bienvenido Buenas tardes. Casemiro. Mi pregunta será para Jorge. Jorge, primero quisiera saber sus valoraciones sobre esta contratación y también si podría darnos su opinión sobre esta investigación que se utilizó por parte de la Liga con respecto a una posible manipulación. ¿Cuál es la versión que tiene el club? Muchas gracias. Pues muy bien. Y antes de todo, me alegro muchísimo de volverlos a ver todo. I'm very happy to see everyone here. This is at least my first press conference at New Stadium with you. Es mi primera comparecencia aquí en este salón, que los últimos que hemos hecho siempre han sido en el estadio, podemos decir antiguo, que no es tan antiguo. Y como me caracteriza a mí y la relación que siempre he tenido con ustedes, con mucho gusto contesto esa pregunta y obviamente hablaré con la claridad con la cual siempre intento contestar todo. Bueno, primeramente el fichaje de Casemiro creo que caracteriza la personalidad y el ADN de Inter Miami. Como todos saben, nosotros somos un club que aspiramos a soñar en grande, a ser un club referente no solamente de esta liga, pero un club global. Y cuando se habla de las características de no solamente los jugadores que han llegado a Inter Miami o que están en Inter Miami con el mejor jugador del mundo, pero que hemos visto que nosotros durante nuestra corta historia hemos tratado de traer jugadores de referencia del mundo. Y obviamente algunos que no están como nosotros, como Jordi, como Busi, que vinieron como parte de la reformación de Inter Miami con la llegada de Leo en el 2023. Y Casemiro sigue esa misma filosofía nuestra. Nosotros en buscar jugadores que tienen un perfil primero humano, que sea parte de este proyecto familiar. Porque francamente lo que yo siempre he querido que Inter Miami sea es una familia. Y poniendo a un lado que nuestros hinchas y la sección es de la familia, nosotros siempre hemos querido caracterizar que lo más importante es lo que obviamente vemos en el campo y los resultados, pero tan importante como nosotros el vestuario y también cómo representa un jugador a nuestro club. Y una vez hice una anécdota que una de mis aspiraciones era que cuando llegue al Inter Miami, especialmente de visitante a otra ciudad, que sin ver la camiseta la gente pueda decir, este es Inter Miami. Y Casemiro, uno que lo admiro enormemente, he sido yo personalmente fan de él por muchos años. Es un campeón que ha levantado trofeos, él lo ha jugado todo. No solamente con los clubes que ha estado de un nivel extraordinario, pero también en su selección. Y cuando nosotros mirábamos a qué queríamos en la plantilla este año para nosotros seguir levantando trofeos y compitiendo, como todos saben, una de las grandes aspiraciones de este club es ganar la Champions de la CONCACAF, que este año fue un golpe duro para nosotros, no poder avanzar a una final y ganar ese campeonato. Y todo lo hacemos en vista con esas características. Hoy aquí junto con Casemiro para mí es un agrado personal enorme, tan importante que no solamente darle la bienvenida, porque hemos hablado mucho en estas últimas semanas de su llegada aquí, la llegada de su esposa, de su hijo y hija, que son parte de nuestra familia y acogerlos aquí como familia. Pero Casemiro creo que va a ser un referente en esta liga. Obviamente su expediente de lo que puede traernos a nosotros es increíblemente importante. No solamente por salida de balón, poder romper líneas, cómo se va a identificar con eso que juega delante de él, especialmente con Leo. Poder competir en cuando hay presión, de poder darle tranquilidad al club, de poder defender. Obviamente en conversaciones con Leo, yo hablando una vez, lo digo medio de chiste, que a Casemiro le ha entrado duro a Leo, ¿no? en el pasado, especialmente cuando se enfrentaban en la liga, pero para mí es de gran agrado traer a un gran ser humano a nuestro club, un gran jugador, y para nosotros seguir aspirando a traer los mejores jugadores disponibles a nuestro club.
Obviamente lo que Casemiro hizo este último año en Manchester United, la Premier League, que es la liga mayor considerada en muchos aspectos del mundo, fue los mejores 11, hizo una diferencia en ese club extraordinario y espero que para nosotros puede rendir igualmente en Inter Miami para el resto de esta temporada y las competencias que tenemos, porque aquí vamos a levantar trofeos. Nuestras conversaciones siempre han comenzado y terminado con que aquí estamos para levantar trofeos. Con cómo funcionó el proceso de traer a Casemiro aquí a la liga. Y en la liga hay una regla que se llama el Discovery Rule. And I will say this in both languages, so I don't get answered. There's how did we bring Casemiro to league? There's a Discovery Rule. And Casemiro was on the discovery list of the LA Galaxy. Casemiro era parte de la lista del Galaxy de Los Ángeles. Y aunque se ha reportado mucho sobre qué es lo que es los Discovery Rules y los Discovery List, no pienso que se ha reportado correctamente las implicaciones de qué son el Discovery List. Let me say that in English. As you know, Casemiro being on the discovery list of the LA Galaxy, I do not feel that it has been reported accurately, not any fault of any journalist whatsoever, of the implications of what the discovery list really means. Y en este caso en particular con Casemiro, nosotros los ejecutivos de Inter Miami, especialmente respetamos a la letra lo que son las reglas de la MLS con el Discovery List, que es que nosotros no podíamos entrar en negociaciones o conversaciones hasta tener un arreglo y que el LA Galaxy se eche a un lado. Y así lo hizo Inter Miami. On the Discovery List, with Casemiro being on the LA Galaxies, the people involved in its negotiations, specifically our sporting director, Alberto Marrero, you know, the rules are the rules, and we abided by those rules to the letter of the law, whereby we entered into no negotiations or conversations with either Casemiro or his representatives who are here today, previous to us talking to the league and talking to the LA Galaxy about working out how we're able to be given the green light to negotiate with Casemiro. But one of the things that's not known about the discovery list, and a lot of people talk about, well, if there's a player on a discovery list and it's $50,000 in GAM and you pay it and you can go ahead and negotiate with the player. That's not entirely accurate. First of all, the discovery list is a secret list. So our sporting department has absolutely no idea what players are on the list of other teams, nor the players that we have, because Inter Miami has a discovery list. Putting aside that the players on those lists do not play in this league, they're part of other leagues, and they have no idea that they're on the discovery list of a team. So once there was interest on our end to pursue Casemiro, we call the league, you call Major League Soccer, and they informed us that Casemiro was on the LA Galaxy's list. Perfect. So there, we're good. At that point, if the team steps aside before entering or having entered into any conversations with a player, there's the $50,000 mechanism. You step aside and you're free to negotiate with a player. But what happens in most cases, and what happened in this case, is the LA Galaxy said, we want to pursue Casemiro, and we want to have conversations with him. Fine. We've all heard that Casemiro had, and we'll tell you again, that he only wanted to come to Inter Miami. Sally, put that aside for a second. Because then what happens is the league gets involved, and if the team who has a player on a discovery list makes what's known as a bona fide offer, meaning a offer that is legitimate market rate of the player, that team retains the rights to the player in perpetuity. Déjame decir eso en español. So, típicamente en la lista de Discovery, que es una lista secreta, lo cual los oficiales Inter Miami no saben de ninguna lista de ningún otro equipo. Nosotros tenemos una lista, lo cual no lo saben, es una lista secreta.
ni tampoco conocen los jugadores que no son parte de esta liga, que son libres para estar en el club que quieran en ligas internacionales, no tienen la menor idea que están en una lista de un club de la MLS. Y a nosotros tener interés en Casemiro, llamamos a la liga y nosotros queríamos ponernos en la lista y poder proceder con las conversaciones. En ese entonces se nos dijo que el LA Galaxy tenía Casemiro en la lista, lo cual nosotros respetamos. Nos pusimos a un lado, llamados al club, le decimos, oye, si van a perseguir a Casemiro bien, y si no, el mecanismo de $50,000 en GAN funciona. Paga los $50,000, el equipo se pone a un lado y tú hablas directamente con el jugador. En este caso, el LA Galaxy quería hablar con los representantes y con el club, y si hacen en lo que se llama una oferta de mercado, un bona fide offer, una oferta de mercado más o menos al nivel, aunque lo rechace el jugador, lo rechacen los representantes, los derechos son del LA Galaxy. Punto. Para siempre. En ese entonces, llega una negociación entre clubes en lo cual se involucra a la liga para tratar de llegar a un acuerdo. Así es como funciona el Discovery List. El Discovery List es utilizado muchas veces para negociar una cantidad de dinero a un club al otro para que se echen a un lado y poder negociar con el jugador. En este caso, nosotros llegamos a un acuerdo con el LA Galaxy para poder tener el derecho de nosotros negociar con Casemiro. A raíz, durante este proceso, se puso una supuestamente que nosotros habíamos violado el hecho y que habíamos hablado con Casemiro antes, lo cual estamos en ese proceso. Nosotros no hablamos con Casemiro ni con su representación en ningún instante. So at that point, when there's a bona fide offer, we negotiated with the LA Galaxy. We reached an agreement with the LA Galaxy. There was a tampering accusation made, which we did not tamper. At all, whatsoever, played this by the book. So that is how the discovery rule works. Así es como funciona la regla. So having said all of that, I have attempted for over 2 years to have the rules changed in the league because I do not think that the discovery process benefits any Major League Soccer team, other than entering into negotiations over fees over players who have no idea that you are contracted. So if that rule will change or not change, we will see. But I especially do not feel that this league having a list of players that's not made public for the players is something that we should move forward with. So yo hace más de 2 años he cuestionado la existencia de esta regla en la MLS porque no creo que nos beneficia como liga o beneficia a otros clubes de la liga, y veremos si se pueden instituir cambios en la liga. The intent of this rule was always to not have multiple MLS teams negotiating against each other for one player, but as I'm sure we all know, and I tend to remind people, we're not competing with other MLS teams for this level of athlete. We're actually competing in a global marketplace. There was multiple teams that pursued Casemiro from other leagues, and that's our competition. It's not within MLS clubs. En realidad esta regla fue establecida para que clubes de la MLS no compitan uno contra otro para un jugador. Pero dado que nosotros estamos buscando jugadores de nivel global y de la referencia de Casemiro, la competencia nuestra no es entre clubes de la MLS, es entre clubes grandes de otras ligas. Y la competencia es global, no es local en Norteamérica. Ojalá que con eso te he contestado tu pregunta y he aclarado con mucha claridad la regla y lo que yo pienso. Perfectamente, gracias, Jorge. Más preguntas. Recordad, por favor, una pregunta por turno. One question each, please. Fernando. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Casemiro. Bienvenido. Mi pregunta va para ti, Casemiro. Aprovechando que ya respondiste algunas consultas acerca del equipo en el campo y que luego va a quedar un poco viejo, quiero preguntarte por el Mundial. ¿Cómo evalúas el Mundial de Brasil y por qué crees que el equipo quedó fuera tan pronto? Gracias. Buenas tardes.
Nosotros sabemos que el Mundial es el detalle. Al final, lo que pasó en el Mundial, estábamos hablando de un equipo que tiene uno de los mejores 9 del mundo, que es Haaland, y has tenido dos balones y marcó los 2 goles. La verdad que duele hablar del Mundial, por supuesto, porque al final era un sueño que tenía de mi carrera, pero soy un afortunado por haber jugado 3 mundiales, he jugado 3 mundiales con Brasil, que eso sí es algo increíble que ni en los mejores sueños de niño me imaginaba, y la verdad que he disfrutado mucho y claro, el mundial ya es pasado, ahora estoy pensando en Inter de Miami, por supuesto, y quiero ganar aquí. Eso es lo más importante para mí. Seguimos con las preguntas. Manu. Gracias. Hola Jorge, hola Casemiro, bienvenido. Hola, para nosotros es un placer lo que está sucediendo acá en el Inter de Miami con semejante figura. Soy argentina, se debe notar en el acento, y voy a ir por ahí porque ¿alguna vez imaginaste que ibas a defender a Leo en vez de enfrentarlo? Y la otra es, si ya que... Perdón, Manu, una pregunta solo, Sí, por favor. ay, pero era cortito. Si Una hablaste pregunta. de Argentina y Brasil ahí un poquito, nada más. Por favor, una pregunta cada uno, por favor, gracias. ¿Y cuál contesto? La primera. Por la verdad que todos los jugadores imaginan jugar con uno de los mejores de todos los tiempos. Entonces, para mí, sin duda, estoy viviendo un sueño de jugar con uno de los mejores de todos los tiempos. Entonces, quiero disfrutar, quiero ayudarle a seguir ganando, porque es un ganador. Entonces, se junta otro jugador que quiere ganar, que quiere competir. Al final, entre ganar y perder siempre está muy cerca, nosotros sabemos, pero queremos competir. Y por supuesto, si estoy aquí por él. Estoy aquí por él y para ayudar a él. No solo él, claro que el Inter de Miami, el Jorge, toda la familia más, Alberto, soy muy agradecido por todos y estoy donde quiero estar en la MLS. Todo el mundo sabe que he salido libre del United y tenía muchas opciones, tenía Italia, tenía muchos equipos para jugar y estoy donde quiero estar. Mi familia, sin duda, se ha portado muy bien conmigo también a elegir eso. Entonces, estoy donde quiero estar y, por supuesto, de jugar con uno de los mejores. Entonces, eso quiero disfrutar, estar con él, hacerlo ganar, hacerlo más grande, que es de los dioses, si no el dios del fútbol. Entonces, quiero disfrutar con él y seguir ganando con él. Muchas gracias. Allá atrás, Eugenia. Espera, Eugenia, que te traen el micro. Hola Casemiro, Eugenia Caroli. Vienes de 2 de los clubes más grandes del mundo, 2 de las ligas más grandes del mundo, el Real Madrid, el Manchester United, la Premier, la Liga. Quiero saber qué te hizo querer venir al Inter Miami y cómo estás viendo el crecimiento de la MLS tras todos estos años. Por supuesto, fue una decisión muy importante, sobre todo que fue la primera vez en mi carrera que tenía libre, ¿no? Para elegir dónde quería. Por supuesto que siempre elijo dónde quiero estar, pero para tener tiempo. Por supuesto, mi familia me ayudó mucho, a mi esposa, mis hijos que están aquí, me ayudaron mucho. Y claro, yo siempre he tenido un cariño muy especial por la ciudad. Entonces, la MLS era un sitio que me gustaría jugar un día. Y claro, con el Inter de Miami me ha dado la oportunidad, entonces, por supuesto, estoy donde quiero estar. Entonces, sin duda estoy muy feliz. Estoy muy feliz también por el esfuerzo que hicieron porque yo estoy aquí. Muchas gracias, Jorge. No solo a ti, pero a toda su familia. Gracias. Y con mucha gana de empezar, mucha gana de transmitir esos valores, lo que tú has dicho, y eso, te lo digo, transmite la ciudad transmite esos valores de familia, de compromiso, de seguir creciendo, de seguir ganando. El club en el día a día transmite trofeo, transmite título, gana, seguir creciendo. Entonces, quiero transmitir eso, no solo en los entrenamientos, pero también en los partidos aquí, que sabemos que los entrenamientos es lo más importante, pero
aquí en los 90 minutos, darlo todo para seguir ganando este club. Oye, diste más de 90 minutos las otras noches. Sí. Allá atrás, Juan Ballesteros. Gracias, Adrián Casemiro. Buenas tardes, señor Mas. Buenas tardes, Juan Ballesteros. ¿Qué pasa Inter Miami, red de fútbol? Ya hablaste, Casemiro, de Leo. Quiero que me cuentes un poco las primeras experiencias de estos días junto a él y si te dijo algo, si el sábado está disponible para debutar juntos, ¿no? Para acompañarte. Gracias. Bueno, la primera no voy a pasar las armas de sábado para el equipo contrario. Por supuesto que sería una arma muy importante ellos tener esa información. Y la verdad que estoy muy sorprendido. He tenido 2 días contacto con él y seguro que estoy muy sorprendido. A ver, he jugado contra Leo y sabía que es imposible pararlo. Pero en 2 días me transmitió unas ganas, una gana de querer seguir creciendo, de seguir ganando, increíble. Entonces, la verdad que estoy disfrutando y bueno, menos mal que estoy a su lado ahora y quiero seguir disfrutando de ese momento. Y quería también decir que no solo por la gente cree que están jugando en la MLS, se cree que es una liga o una competición que claro que tiene que seguir creciendo, tiene que seguir evoluyendo, pero tenéis cuenta del Mundial que que fue el mejor jugador del Mundial y ha estado en la liga del MLS. Entonces, Leo fue el mejor jugador de la liga, entonces ahí tenéis el mejor jugador del Mundial de una liga de MLS. Entonces, lo único que tengo es disfrutar, darlo todo para estar cómodo él dentro del campo, porque él es seguro que va a solucionar, seguir solucionando, y para mí es un honor jugar a su lado, que quiero seguir creciendo con él. Más preguntas, Nacho. Gracias. ¿Qué tal, Case? Nacho García para la cadena COPE. Inter Miami ha sido un poco territorio Barça los primeros años, sobre todo desde que llegó Leo. Es verdad que bueno, vino luego Regui, ahora estás tú. ¿Cómo crees que puede jugar, entiendo que a favor de una buena química, esa rivalidad interna, aunque ahora vais con la misma camiseta, pero entiendo que incluso para octubre ya tenéis hecho algún plan de cómo veis el clásico y demás, y lo especial que es compartir historia con estos jugadores que has tenido enfrente? Yo creo que el Inter Miami siempre aspiró a los grandes jugadores. Sí. Por eso está Rodrigo aquí. Está Rodrigo aquí, es otro de Atlético de Madrid. Entonces, Regui. Entonces, aquí se aspira a los grandes jugadores. Entonces, por eso yo creo que Jorge siempre dejó muy claro. Y voy a decir, estoy muy feliz de estar aquí. Quiero seguir creciendo, seguir evoluyendo con los jugadores que están aquí y, claro, ayudar a mis compañeros. Esa es siempre mi palabra fuera del campo, ayudar a mis compañeros. Jaime. Casemiro, bienvenido. Jaime Bernal. Gracias. ¿Está la MLS, tú crees que ya a un nivel de las grandes ligas? Justo con lo que acabas de decir, antes se veía que esta era una liga de retiro, que la gente solamente venía para disfrutar tus últimos años, pero desde la llegada justamente de Leo han venido muchas figuras que siguen en la actualidad, como es tu caso. ¿Crees que eso de la llegada de Messi puede haber roto ese paradigma que tenían? Bueno, siempre, no solo la MLS, pero siempre todas las ligas tienen que seguir evoluyendo y el fútbol sigue evoluyendo y todo el mundo sabe que tenemos que evoluir, ¿no? Pero yo creo que la liga se está poniendo muy fuerte, hay jugadores de calidad, hay jugadores de que vienen de otras ligas también, entonces yo creo que va un buen camino. Siempre hay que evoluir, siempre hay que actualizar, ¿no? Nosotros hablamos así de claro, ¿no? Actualizar lo que hay en el fútbol, pero yo creo que está creciendo y personas así como Jorge que tiene un club 6 años y quiere seguir creciendo, ha traído de los mejores jugadores del mundo, ha traído una referencia que era Busquets del 5, ahora has traído otros jugadores, entonces eso es importante, tener gente que quiere seguir creciendo, que quiere seguir aspirando a cosas grandes. Entonces, hicieron una gran competición en el Mundial de Clubes aquí también. Entonces, eso es lo más importante, traer gente que quiere seguir creciendo, seguir evoluyendo, porque no solo aquí, pero todo el mundo quiere seguir creciendo. Seguimos, Diego.
¿Qué tal, Casemiro? Bienvenido. Diego Arrioja de Telemundo Deportes y El Pelotazo. ¿Hablaste con algún referente brasileño o algún jugador que ha jugado aquí en la MLS, como Evander o Kaká en su momento, para tomar tu decisión de venir aquí? He hablado con Kaká, por supuesto, pero no ahora, ya hace tiempo, porque Kaká es un amigo personal que tengo. He hablado muchas veces con él, pero antes de venir, por supuesto, he preguntado a los jugadores que estaban aquí. Entonces, seguro que he tenido muchas informaciones y la verdad que el otro partido ya me sorprendí mucho con el partido, con la dinámica de los partidos y estoy feliz. La verdad que no solo yo, pero mi familia también está feliz aquí de estar aquí. Entonces, lo único que quiero es disfrutar y seguir creciendo y, claro, seguir ganando. Vale, nos quedan 5 minutos, haremos 5 preguntas más. Seguimos con Milad. Buenas tardes, un placer, Pastor Milad Soleimani de Leo Miami Sport. Primero, felicitar a nuestro presidente, gracias por todo lo que hace por el Inter Miami. Casemiro, usted que jugó en Real Madrid, archienemigo de Messi, lo que le ha pegado a Messi es impresionante. En ese momento, ¿pensaste que hoy jugarías con él? Dijiste, me gustaría jugar a favor y no en contra de él algún día. Por supuesto. Tanto de problema que me has dado él. Tanto de problema que quiero estar siempre con los mejores. Entonces, por supuesto que soñaba todos los días de estar con él, de jugar junto con él y, claro, de que yo sé que es imposible pararlo. Imposible. Yo nunca he conseguido pararlo. Nunca he conseguido. Siempre tenía que tener ayuda de mis compañeros para pararlo, porque es imposible. Y en los 2 entrenamientos que he tenido con él ya se transmite que es esto, es imposible pararlo. Entonces, estoy muy feliz de estar ahora con él y quiero seguir ganando con él. Más preguntas por aquí. El señor que tiene ahí la camisa blanca, sí, aquí. Casemiro, hi. A question in English, okay? Yeah, but I contested you in Spanish, okay? MLS said after the World Cup, we'll take it from here. Obviously, you coming a few days later is a very good start. But what does that mean to you? What do you hope your time in Miami means in terms of growing this league, keeping the enthusiasm going, keeping the momentum going, and the excitement of the World Cup in stadiums around the country every week? I contest you in Spanish, okay? Yo creo que fue muy importante tener un mundial aquí para seguir creciendo el fútbol. Eso es normal cuando un país tiene una sede, tiene un torneo, una competición tan importante. Seguro que es muy importante para seguir creciendo el fútbol, para la gente conocer más el fútbol, para la gente ver que hay ciudades deportivas buenas en este país. Entonces, yo creo que fue muy importante. Creo que fue sí importante tener una competición tan importante en el país y creo que el fútbol es esto. Tenemos que seguir creciendo, seguir evoluyendo y por eso estoy aquí también, para seguir ayudando, no solo el Inter de Miami, mis compañeros, pero también la liga, el país, transmitir los valores de qué es el fútbol, de qué es la grandeza del fútbol para el país. Entonces, por eso estoy aquí. Entonces, no solo el Inter de Miami, pero el MLS también puede contar conmigo, que quiero ayudar, quiero seguir creciendo y tenés aquí un señor que va a querer ayudar todos los aspectos para seguir creciendo el país y, claro, la ciudad de Miami. Javier, aquí, detrás, tercera fila. Gracias, Adrián. Javier Rodríguez, Fan Network TV. Bienvenido a Miami, Casemiro. Señor Mas, quiero preguntarle, usted que siempre está mirando hacia el futuro, 2 años hacia adelante, sí. ¿Cuál es el plan a mediano plazo, un poco en la era post-Messi? ¿Qué tiene usted en mente? ¿Cuál es el plan deportivo para Inter Miami? Gracias. Bueno, el plan deportivo de Inter Miami no va a cambiar en términos de nuestra aspiración de ser el club referente de no solamente este país, pero periféricamente. Como dijo Casemiro anteriormente, uno de mis objetivos a corto plazo es calificar para el Mundial de Club del 29, porque creo que podemos competir con los grandes. Somos el único club de esta liga, de este país, de ganarle a un gigante europeo. Debemos haberle ganado a Palmeiras también, pero ponemos un lado. Y quiero, antes de contestar tu pregunta, hacer una reflexión de algo que dijo Casemiro. Y creo que puedes ver el patrón del Inter Miami.
porque no solamente es el club, los hinchas y todos que nos beneficiamos de la gran calidad y competitividad de no solamente Case, pero como Leo, etcétera, en ganar y levantar trofeos. Creo que estamos logrando algo tan importante, que es que los jóvenes que a diario están alrededor de profesionales como Case y como Leo aprenden y se convierten en mejores jugadores. Creo que uno de los grandes beneficios de haber tenido aquí, por ejemplo, a Busi y a Jordi, es que los muchachos jóvenes que estuvieron con ellos todos los días se convirtieron en mejores jugadores. Y estás empezando a ver como jóvenes de nuestro club empiezan a marcar diferencia, abrirse puertas y oportunidades en otras ligas, como ha sido el caso de Benja y como tendremos la oportunidad. Pero ahora contestar tu pregunta. Obviamente nosotros creo que somos un club, una ciudad, una liga referente donde los grandes del fútbol, las estrellas, que cuando miramos hacia adelante y el día que Lionel Messi decida, obviamente, encaminar su vida deportiva en otro camino, nosotros vamos a también aspirar a traer en ese momento a los mejores jugadores del mundo a nuestro club. Esa es nuestra aspiración. Obviamente tuvimos la oportunidad durante este mundial, tanto yo como mi esposa, y fuimos a tantas ciudades, a tantos partidos, además de seguir la selección de albiceleste de Argentina con nuestro capitán y con Rodrigo, de poder conversar con jugadores que tienen ya otra, creo que, perspectiva de esta liga y conocen lo que es el ADN, lo que es el DNA del Inter Miami. Yo anticipo y ojalá que la vida le dé mucha salud a Case para que también se quede aquí hasta cuando él decida, porque me gustaría que este fuese tu último club, para nosotros seguir trayendo crack aquí y que Miami sea el centro del fútbol en Norteamérica. Las dos últimas preguntas, Manu, ahí. Hola Case, ¿cómo estás? Manu Bravo de Cracks. Te quería preguntar, ayer Ancelotti dijo que el Mundial había marcado el fin de una generación de los jugadores de más de 30 años, te nombró a ti, nombró a Neymar. Te quería preguntar si esto es algo que tú platicaste con él, si lo hablaste con él, estás en sintonía con él, o cómo te tomaste estas palabras. Gracias. Sí, yo ya había hablado con él hace un tiempo ya. Había hablado con él que quería disfrutar de este último mundial y bueno, creo que sí fue el último mundial que he tenido y bueno, creo que ya la selección ya nos tocará hablar más adelante, pero el momento ahora es Inter de Miami y por supuesto quiero disfrutar aquí en estos momentos. Y la última aquí, por favor, segunda fila. Buenas tardes, Casemiro. Carlos Álvarez para Club Miami Tays Sport. Has ganado todo, Champions, has jugado mundiales, pero en esta etapa de tu vida, si tú pudieras decirle algo a ese Casemiro de 18 años, ¿qué le podrías decir? Yo diría enhorabuena todo lo que has hecho, enhorabuena todo lo que has hecho, y porque está haciendo una gran carrera y sigue con ese pensamiento de seguir creciendo, seguir trabajando y seguir queriendo ganar. Eso es lo que siempre fue mi ADN y siempre lo que pienso yo. Es esto, seguir creciendo, seguir queriendo ganar, seguir queriendo vencer. Y la verdad que fue y está siendo una etapa muy linda. Y ahora, por supuesto, viene una etapa muy linda de mi carrera, con mi familia. Y claro, quiere ganar. Levantar trofeo. Sí. Muy bien, muchas gracias a todos. Cerramos aquí la rueda de prensa. Gracias por acompañarnos. Thank you everyone for joining us. Gracias. Y gracias especialmente a Casemiro y a Jorge Mas. Gracias también a Íñigo y a Alberto, a Cristina, a Óscar por estar aquí y a la familia también de Casemiro. Muchas gracias. Gracias a todos. Bien, hermano.